Muy, pero muy buenas noches a todos. Gracias por esperar, gracias por estar ahí del otro lado y bienvenidos a otro espacio de Causa Argentina, un espacio donde hacemos análisis político desde el interés nacional. Para los que nos escuchan por primera vez, les habla Nicolás Pierri, secretario de Comunicación y vocero de Causa. Estamos nuevamente con la mesa habitual de los domingos, Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa, Candela Silva, secretaria general y vicedirectora, y Lucas Sanfagna, director de Causa Argentina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches a todos los demás también. Buenas, Buenas ¿cómo noches, andan? chicos. Bueno, hoy tenemos un tema, bastantes temas que mechan lo nacional con lo internacional, porque estamos hablando de la verdadera grieta, no la del kirchnerismo y el macrismo, que son socios sin confesión, sino de la grieta que atraviesa, diría yo, al mundo entero entre dos paradigmas que pugnan entre sí, patriotas contra globalistas. Tenemos varios puntos para analizar del contexto, sobre todo sudamericano y de Estados Unidos, pero vamos a arrancar en primer lugar con la fallida cumbre del CELAC, más allá del chiste de ese día que fue Felipe Solá enterándose cuando llegaba a México que ya no era canciller, lo cual es una vergüenza a nivel país de cómo nos hacen quedar para afuera estos mamarrachos. Pero bueno, repasamos una noticia de los amigos de la derecha diario. CELAC 2021, Lazo, Algo de la Calle enfrentaron cara a cara a Maduro y Díaz Canel en una cumbre al rojo vivo. Con los dictadores de Venezuela y Cuba presentes en la cumbre, los mandatarios de Uruguay, Ecuador y Paraguay denunciaron las violaciones a los derechos humanos de sus regímenes y exigieron elecciones libres. Este grupo de 33 países nació en 2010, financiado por los petrodólares de Hugo Chávez en su afán de convertirse en el líder de la región, respaldándose en el apoyo de los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador y cualquier otro socialista, o mejor dicho, criminales de estos que andaban dando vueltas en los países latinoamericanos. Según el propio Chávez, quien fue a Cuba y murió, nunca está de más recordarlo, la CELAC es la OEA sin Estados Unidos ni Canadá y un lugar de promoción de la patria grande socialista. Dios mío, si vivieran Simón Bolívar o San Martín, seguro que lo fusilaban a este tipo. Pero bueno, como era de esperarse, desde que Trump puso pie en la Casa Blanca, operó para desarticular la CELAC, por lo que desde 2016 que no se reunían formalmente y el organismo estaba a punto de partirse, especialmente después de que Bolsonaro sacara a Brasil de la nómina en 2020. Pero bueno, la llegada de Biden le dio margen de maniobra a las dictaduras caribeñas para retomar sus intenciones regionalistas. Claro, como un socialista no iba a apoyar esas dictaduras. Y este 2021, el presidente de México, el socialista Andrés Manuel López Obrador, convocó la octava cumbre en su país, invitando a todos los líderes izquierdistas que quedan en la región, entre ellos los dictadores Maduro y Díaz Canel de Cuba. Es importante destacar que esta es la primera vez desde el 2018 que Maduro sale de Venezuela, porque desde ese año rige un pedido de captura del Interpol contra él por ser identificado por la justicia norteamericana como el narcoterrorista líder del cartel de los soles. Y hay una recompensa de 15 palos verdes por la captura de Maduro, pero López Obrador le aseguró un pasaje seguro ida y vuelta a la Ciudad de México. Muchos pidieron que los países que hoy no tienen más gobiernos socialistas, como Ecuador, Paraguay o Uruguay, sigan los pasos de Brasil y salgan de la CELAC para no darle legitimidad a los dictadores de izquierda de la región. Pero bueno, sin embargo, los mandatarios de estos países decidieron participar igualmente, aunque no desaprovecharon la oportunidad para criticar duramente y en su cara a estos tiranos. Si les parece, escuchemos un poco qué dijo la calle Pou sobre esto. Le agradezco. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejar. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué opinan de este intento chavista de generar un grupo extremadamente ideológico y las reacciones de la calle Pou y los demás? Bueno,
Buenas noches a todos otra vez. Acá es algo que quedó como una cáscara, vacío de poder. Cuando estaba vivo Chávez y su afán de poder, ¿no? De tener el control en la región. Digamos que tenía algo de contenido, tenía fuerza, ya que estaban los Kirchner, Lula, bueno, había bastantes líderes de izquierda, Evo, presidiendo. Entonces, en ese momento podría haber tenido cierta fuerza, cierto respaldo, tenían una agenda en común, tenían negocios en común, cosa que con el correr de los tiempos, llegando hasta ahora, su discurso fue chocando con la realidad, y al empezar a perder los poderes internos en cada país y con la muerte de Chávez principalmente, es algo que queda sin fuerza política. No, pasa lo mismo con el Mercosur, no llega a ser ni parecido a lo que es la Unión Europea. Allá sí tienen un objetivo como continente, como organización supranacional, digamos, sí tienen un objetivo, sí tienen una agenda, además de que tienen mayoría dentro de lo que sería el Parlamento Europeo, una ideología progresista. Acá era más que nada una agenda, digamos, ideológica y de negocios. No tenía nada trascendental, era como más el ahora. Y al morirse las cabezas que financiaban esta institución o este intento de foro, se termina diluyendo. Además de que todas las políticas o casi siempre las directivas llegan de Europa. Entonces son instituciones que en América Latina hacen agua y son difíciles remontar un cascarón que es difícil encima sostener algo entre gobiernos que disienten tanto. Más, fíjense la actitud de Alberto Fernández con países que no piensan como él. Se aparta de ellos y no tratan de construir algo regional. Imagínense construir algo con México, con los países de Centroamérica. Entonces es complicado rescatar algo que tuvo su tendencia más de izquierda, y con el surgimiento de movimientos o partidos que tienen una tendencia más de derecha o centro derecha. Va a ser complicado y encima con cierto digamos, Bolsonaro sería más un patriota, la calle Pou sería un centro derecha, pero digamos con todo este tipo de matices que tenés, sería difícil que una institución como la CELAC tenga un objetivo claro, más que nada por las peleas ideológicas que hay. Tal cual, Augusto. Creo que cada vez los gobiernos socialistas de Latinoamérica se van debilitando aún más y la mayoría quedaron muy expuestos con el mal manejo de la pandemia. Quedaron muy expuestos con sus mentiras, con sus verdaderos intereses, cosas que prometían y no podían llevar a cabo. Y por otro lado, también es muy importante qué va a pasar a futuro respecto a lo que suceda con las elecciones en Brasil. Si Bolsonaro puede seguir manteniéndose en el poder o si pierde contra Lula.
ese escenario sería muy desfavorable para los intereses regionales de Latinoamérica en general. La actitud de Lacalle en este caso estuvo muy correcta. Creo que fue una primera actitud hace mucho, por lo menos en el último tiempo para mí, Lacalle Pou no venía demostrando este tipo de actitudes con algunas cosas que pasaban en Uruguay, pero realmente hay que destacar cómo dejó expuestos a los socialismos en Latinoamérica. Sí, completamente de acuerdo con los dos. Agrego algo que me parece muy importante, que es también lo que empezó a mencionar Augusto. La ideología causa estragos, hay que decirlo así. Y ojo, esto lo voy a dejar bien en claro. No es una cuestión de no reivindicar la política, todo lo contrario, reivindicamos la política. Pero hay un discurso falaz, demagógico, que dice que si no reivindicas la ideología estás negando la política. En realidad la ideología es casi hoy en día la gran negadora de la política. Porque la política en realidad es realismo. Porque se hace política en un terreno real, en un espacio real, con cosas reales, personas que son reales, intereses reales. Entonces la ideología son, hoy en día, y yo diría siempre lo han sido, pero más que nunca hoy se ve eso, son cadenas, son jaulas que te impiden ver la realidad, te impiden actuar en consecuencia de esa realidad. En cambio, tenés que actuar conforme al manual ideológico que te viene supuestamente con la revolución bolivariana o el eje bolivariano o toda respuesta prefabricada desde un delirio ideológico, ¿no? Para todo lo que se te presente tenés una respuesta lista. Con la economía, ¿qué hago? Y bueno, estatismo, expropiese, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con la salud? Cerremos todo. Todo así, todo es una respuesta ideológica a partir de lo que agarro la cajita y digo, agarro el manual, en vez de pensar con el cerebro propio, agarro el manual y digo, bueno, ¿cómo contesto? Y no es así, porque las ideas son una cosa. Las ideas permiten una flexibilidad, permiten adaptarse a la realidad, permiten que uno analice la realidad y pueda corregir la idea, porque vos no vas a corregir la realidad es la que es. Te guste o no te guste, estés muy enojado o no con la realidad, va a seguir siendo la misma. Ahora bien, aclarado eso, voy a poner el ejemplo sobre la mesa de por qué la ideología en este caso nubla el cerebro. El proyecto original, ¿no? Como bien dice la nota que leyó Nicolás, era de Chávez para tratar de liderar, entre comillas, algún tipo de integración latinoamericana. Pero hay un sustento real, y hasta el mismo Chávez lo sabía, que son los petrodólares. Así como creó esta institución, por ejemplo, creó el ALBA también, en contraposición al ALCA, para hacer este intento también ideológico de oponerse a Estados Unidos. Porque no es oponerse a Estados Unidos de una forma estratégica o tratar de generar poder nacional, de construir un mayor desarrollo económico, con industria, con mayor crecimiento, no. Directamente fue me opongo a Estados Unidos, pero sigo viviendo la renta del petróleo. ¿Quién aprovechó esta oportunidad? Bueno, los que sí aprovecharon esta oportunidad, más allá de lo ideológico, porque no es que no tuvieron ideología, pero lo aprovecharon, fue Brasil. Brasil logró efectivamente liderar el proceso regional, con mejor tecnología, mayor industria, se quedó con más mercados, o sea, logró potenciar exportaciones en todos los rubros posibles y empezó, a generar las condiciones que luego serían lo que genera empleo hoy en día. O sea, Bolsonaro terminó de destrabar una serie de cosas que, por supuesto, con lo ideológico, que fue el proceso de Lula y Dilma, se fueron estancando. Y bueno, después todo el quilombo que fue con la transición de Michel Temer. Pero bueno, obviamente esa corrupción que se vio en Brasil tenía que ser destapada de alguna manera y ya se empezaba a notar la vertiente socialdemócrata. Pero acá yo lo que destaco es la actitud de Brasil como dentro de sus propias instituciones, ya sea el ejército, ya sea esta casta militar que es patriota, que siempre vela por el interés nacional de Brasil, esté quien esté en el gobierno, y si es necesario, va a tratar de hacer lo posible para que no esté alguien que justamente esté directamente obstaculizando cualquier objetivo trascendente que tiene Brasil, porque Brasil tiene eso, tiene objetivos, tiene un destino como nación.
más allá de que le pueda o no gustar a Argentina el objetivo que tenga, porque por ahí no va a coincidir, a veces sí, a veces no. Pero digo, ¿estuvo Brasil en esta cumbre, Nico? Te pregunto. Y no, la verdad que Bolsonaro no se dio de baja y no quiso justamente legitimizar las dictaduras totalitarias de izquierda, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la diferencia entre aprovechar un momento proclive, impulsarlo, incluso ahora tener el gran liderazgo que tiene Bolsonaro para guiar esa gran transformación de Brasil, en la cual ahora se potencia se lanza como una potencia emergente, fuertemente emergente. En cambio, los otros que hicieron, siguieron con la ideología. ¿Y dónde están? Bueno, uno buscado por la Interpol, como mencionó Nicolás, buscado por la Interpol por ser digamos, el titular de un cartel de droga. O sea, miremos ejemplos de, si quieren, más cercanos. Paraguay tiene décadas de crecimiento ininterrumpido. Bajaron impuestos, potenciaron exportaciones, crearon infraestructura para mejorar la logística, crearon marina mercante. Hoy son los que se mueven, los que más se mueven en la hidrovía. Nosotros perdimos todo. No hicieron como en Argentina, obras públicas adjudicadas a los primos, los amigos de los políticos, obras inmobiliarias que son también de amigos de los políticos, o 20 veces la misma obra del calle Cordón Cuneta para cobrar más impuestos de hacer campaña de medio término. O sea, la diferencia está a la vista. La calle Pou puso 25% de impuestos a los salarios de los funcionarios de mayor jerarquía en el Estado. Benefició al sector de remolcadores para exportar también por la hidrovía. Hizo un acuerdo entre Estado y privados para que haya una sinergia entre los dos sectores. Creo que más allá de cualquier cosa que tengan criticable, como mencionaba Candela, que es cierto, la tienen un buen punto para destacar en esta reunión. Y al menos, digamos, no somos nosotros los que tengamos algo para objetar si ni siquiera hicimos los deberes básicos. Ahora digo, resulta interesante, ¿no? Lo último que menciona el nota de la derecha diario. Biden ha sido más proclive a transar con el castrochavismo, ¿cierto, Nico? Totalmente, Lucas. Parece que, siguiendo con los países latinoamericanos, Biden tiene una hermosa doble vara de quién le gusta y quién no le gusta. Vamos a ver esta nota también de la derecha diario, donde Biden no sanciona a Ortega, pero sí a Bukele. La Casa Blanca sancionó a la Corte Suprema de El Salvador. Estados Unidos sancionó a los jueces de la Corte Suprema nombrados por Bukele y al fiscal general de Guatemala, mientras hace vista ciega a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Bueno, esa doble vara sí se puede ver, a pesar de que Joe Biden se niega a sancionar a brutales dictadores como Maduro o Díaz-Canel en Cuba o Ortega en Nicaragua. Ahora ordenó ponerles multas económicas a los 5 jueces que nombró Nayib Bukele en la Corte Suprema de El Salvador y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. La Casa Blanca los acusa de socavar la democracia en los países centroamericanos y de no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción. Bueno, Joe Biden hablando de corrupción y democracia. Así está Estados Unidos, así está el mundo. Aparte de las sanciones económicas, los integrantes de esta lista no podrían obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país, ni siquiera en viajes oficiales de Estado, acusándolo de socavar la democracia. Sin embargo, Bukele ganó las elecciones en medio término con más del 70% del voto popular, incluso con fraude en su contra y con todos los tribunales constitucionales y electorales controlados por la oposición. Algo más democrático que eso no hay. Bueno, imagino que por todo esto, con el buen sentido del humor que tiene Nayib Bukele, cambió su perfil de Twitter para burlarse de esto, diciendo que es el dictador de El Salvador. Es claro que Biden está mucho más cómodo con el castrochavismo que con patriotas que se planten contra la agenda globalista, y por eso está tan cómodo con el títere que tenemos, que no es títere de Cristina, eso es como algo menor. Lo más importante es que es títere de estos objetivos antinacionales. Y siguiendo con la agenda globalista de Biden, acá hay una noticia de la Deutsche Welle que apunta a un tema que Lucas y Augusto ya trataron en el directo que hicieron sobre geopolítica del nuevo orden internacional, que habla de la agenda ambiental de Biden que aumentaría la importancia geopolítica de Sudamérica, porque el objetivo de reducir a cero las emisiones en Estados Unidos para el 2050 impulsa el interés en las reservas de litio de Argentina, Bolivia y Chile, usando baterías y en las energías renovables de Brasil. El ambicioso objetivo de las cero emisiones de carbono para el 2050 de Estados Unidos es el aspecto más destacado del Plan para el Cambio Climático y la Justicia Ambiental, presentado por Joe Biden durante la campaña electoral. Antes de seguir con el tema de la agenda ambiental, comentamos un poco de qué pasa ahí en El Salvador.
Bueno, Biden parece que se siente muy cómodo, además de que lo refleja en cómo gobierna Estados Unidos. Tiene una actitud netamente totalitaria. Ya los dichos y cómo se va manejando con el tema de la pandemia, esto de los recortes de libertad, de perseguir al que piensa distinto con este tema. Bueno, es algo que tanto en Nicaragua como en Venezuela se viene dando con muchísima fuerza, ni hablar en Cuba, con la última marcha que pasó, que trataron, bueno, a los que se manifestaron los reprimieron. Biden, si bien tiene, para el afuera trata de ser democrático, viene gobernando de una manera totalitaria, y cuando surgen gobernantes que se manejan o sea, respetan las libertades individuales o generan cambios políticos que van en contra de la agenda globalista, se los señala, se los tilda de ser el malo de la película. Cuando Bukele trata de darle lo mejor al pueblo de El Salvador, hace mucho encima que El Salvador, creo que nunca fue tan noticia como lo es ahora. O sea, lo volvió a poner, o lo puso le dio visibilidad al país, cosa que no venía sucediendo, y con todas las políticas que viene generando, con bastante apoyo popular y dando cambios de fondo, eso les preocupa, parece, a los personajes como Biden. Encima, este tipo también tiene un libretito que seguramente se lo arman porque muy en su cabales no está. Fue muy claro cuando fue a Rusia que no puede negociar nada. Entonces, hay una gran hipocresía y una banca con todos estos países totalitarios de izquierda por parte de Estados Unidos ahora, que se viene pegando un tiro en las piernas con todas las políticas que viene dando. Parece que la geopolítica es abrirle paso a China y a toda la agenda progre a mansalva. Entonces, creo que hay que empezar a notar esto. Los movimientos de derecha, más en Argentina, hay que empezar a hacerlo bien visible esto, de que hay agendas importadas, que tantos sectores que se hacen llamar de derecha, como ya se viene viendo la izquierda hace años lo viene sosteniendo, y el cierto sector del peronismo kirchnerista lo viene militando. Esto hay que ponerlo en evidencia, hay que saber ubicarse en el mundo, hay que saber qué alianzas empezar a tejer para poder llegar a hacer acuerdos que beneficien a la región, y bancar a países o a dirigentes que capaz le dan capaz no se esté de acuerdo 100% con las políticas que uno lleva, pero sí darle cierta autenticidad y dignidad a los pueblos que capaz están muy relegados en el mundo y tratan de darle una vuelta de tuerca para poder crecer un poco, ¿no? Bueno, la actitud de Biden no sorprende en absoluto, porque si recordamos cómo
cada estado de Estados Unidos manejó la pandemia durante el 2020, si bien Trump estaba en el poder, los estados gobernados por demócratas fueron los estados con los peores resultados. Es decir, eran los estados donde tenían más picos de contagios, más problemas sociales, y los estados que avanzaban aún más sobre las libertades de las personas, querían obligar a todo el mundo a hacer alguna cosa específica. En cambio, los estados gobernados por republicanos tenían los menores contagios, mayores libertades, manejaron mejor la pandemia. Entonces no sorprende que un demócrata como Joe Biden, ahora en el poder, quiera avanzar sobre las libertades de aquellos países de Latinoamérica patriotas, que se planten contra la agenda globalista, como bien mencionó Nicolás, y hay que prestar mucha atención a esto. Y como también mencionó Augusto, ¿qué alianzas vamos a hacer en el futuro? ¿Con qué países nos vamos a aliar? Hoy por hoy, nuestro gobierno está aliado con los peores. Todavía estamos esperando las vacunas que iban a venir de Cuba, ¿no? Estamos aliados con los peores, estamos aliados con Cuba, estamos aliados con Venezuela. ¿Y qué beneficio nos trae ese tipo de alianzas como país? Ninguno. Ninguno a los que trabajamos honestamente. Por supuesto que a la casta política tienen todos los negociados habidos y por haber. Ellos siempre salen beneficiados con este tipo de alianzas. Pero el día de mañana que tengamos que ir a votar, hay que tener esto en la cabeza. ¿Qué tipo de alianzas propone aquel candidato que esté candidateándose? Tenemos que ya tener una visión geopolítica, geoestratégica y pensar qué tipo de alianzas queremos tener, tanto en Latinoamérica como con el resto de los países. Tal cual, completamente. Sí, además de que estamos todavía esperando las inyecciones de Cuba y la plata que nos debe Venezuela, por supuesto. Yo digo, qué izquierda rara esta, che. Se pone del lado de Estados Unidos y te milita la agenda de Biden y de potencias como Francia que adhieren a estos acuerdos globales, ¿no? Como el Acuerdo de París y demás. Y el malo es el líder sudamericano que busca preservar la soberanía y la democracia, por supuesto. O sea, rara la izquierda de hoy, ¿no? Los líderes patriotas, fíjense, son atacados por instituciones abiertamente opositoras en sus países, además de las internacionales desde ya. Pero sin que estas instituciones sean perseguidas ni atacadas. O sea, en todo caso, el gobierno puede tener una opinión, como cualquier gobierno, pero tener una opinión no es perseguir. O sea, en pleno respeto a la justicia o a la oposición. Ahora, eso son dictaduras. Ahora bien, los gobiernos que fraguan elecciones, mismo se reproducen en Estados Unidos. Y eso mismo, obviamente, como bien dijeron Augusto, como bien dijo Cande, claramente Biden tiene esa vocación ya desde el momento de las elecciones. Esto es así, lo venimos diciendo hace tiempo. Yo sé que hay una polémica con respecto a todo eso, pero las cosas como son. Y en caso de Argentina, se viene replicando de una manera muy parecida esa doble vara, que por un lado, en todo lo que es la región sudamericana y latinoamericana nos aliamos con los peores, pero después en lo internacional acordamos con todos los capitalistas malos que después dicen combatir. Realmente, si uno se pone a mirar la política que tenemos hace años, es nefasta. Yo no sé si siquiera es una política decidida, porque ahí le tengo que dar la razón a Durán Barba en algo que dijo el otro día. O sea, nunca pensé que iba a pasar esto, pero bueno, le tengo que dar la razón. Dijo que con lo de Felipe Solá, que lo mencionó Nico, que lo echaron del cargo en pleno viaje a México, bueno, eso demuestra cuál es la política internacional, por ejemplo, de un gobierno como el nuestro. Ninguna. Y claramente no tener ninguna política internacional significa que se ha llevado de las narices, o por todos estos dictadores bananeros, o por estos entramados internacionales.
Parece que la política internacional es hacernos quedar mal directamente. Literalmente parece que esa es la intención. Pero bueno, siguiendo con esta agenda de Biden, vamos a analizar el tema geopolítico de esta agenda ambiental que está impulsando Biden con esto de la reducción a cero emisiones que plantea para el 2050, que va a tener un fuerte interés en las reservas de litio de nuestro país, como de Bolivia y Chile, usando baterías para el desarrollo de las energías renovables. Básicamente, para reducir las emisiones, Biden tiene que fomentar las alternativas existentes a los combustibles fósiles. Y en el caso de la industria automotriz, hay que esperar más incentivos para coches eléctricos. Bastante más subsidio y más incentivos de los que tienen hoy, pero bueno, sí, los vamos a tener. En ese escenario, el mineral más importante es el litio, que es la principal materia prima que usan las baterías. No en vano se lo conoce como el petróleo blanco. Y bueno, Bolivia, Argentina y Chile forman el Triángulo del Litio, una región que concentra el 68% de las reservas del mundo. O sea, una de las políticas de Estado que deberíamos tener como urgencia nosotros es incentivar y facilitar el desarrollo del litio en el norte del país para que la producción a escala baje su costo y podamos aprovechar para nuestro beneficio esta nueva onda verde que vino para quedarse y hay que sacarle provecho como podamos. ¿Qué opinan? Esta onda verde está bastante de moda. Me parece que hay que empezar a mostrar qué intereses defiende. La verdad que viene a destruir bastante industria a países que no están en capacidad de adoptar este tipo de agendas con tal profundidad como sí lo puede hacer Europa. Esto es algo que venimos sosteniendo en todos los videos, podcasts o publicaciones que hacemos. Este tipo de agenda ambiental, Argentina en las condiciones que está, con falta de empleo, además de que le saldría caro importar todo esto, no está en condiciones. No, si bien uno sabe que este tipo de, o sea, que cuidar el medio ambiente está perfecto, es algo que hay que hacer, no hay que destruirlo ni nada por el estilo. La realidad es que no podés desligarte de industrias que generan trabajo, que generan valor agregado, que generan riqueza. No podés hacerlo de un día para el otro. China es el claro ejemplo de que eso no lo va a hacer. Ahora, esta semana creo que fue que dijo que iba a dejar de invertir en industrias, si no me equivoco, que contaminen fuera de China. Sin embargo, ellos van a seguir con la misma política energética. Entonces, uno como argentino, como habitante de la región, no puede hacer la vista gorda a esto. Tiene que planificar si esto le conviene o no, proyectar a futuro, en cuánto tiempo puede adoptar este tipo de agenda, y cambiarla capaz a una que capaz que contamine menos, pero no seguirle el juego a países que tranquilamente la pueden adoptar y ya está. Acá sería totalmente antinacional y pegarse un tiro en la cabeza como está haciendo Estados Unidos prácticamente. Sería ir en contra del interés nacional. Tal cual, Augusto, lo que mencionas de China, China anunció que no va a seguir invirtiendo en proyectos relacionados al carbón, pero fuera de su país. Ahora, su matriz energética, más de la mitad, es carbón, la más contaminante y la menos eficiente. Son unos vivos bárbaros. Pero ahora, hablando de la marcha que hubo el otro día en Buenos Aires respecto al cuidado del clima y todo eso,
hay que resaltar que estas personas no marchan contra la pobreza, no marchan contra el desempleo, no marchan contra la usura internacional que saquea a nuestros países. Entonces, queda una vez más que nunca en claro la falsa grieta kirchnerista y macrista, la falsa grieta K y M, porque ellos por detrás se ponen de acuerdo con la Agenda 2030. Esta agenda que tiene una bajada de línea de los centros financieros mundiales. Estas personas no son más que idiotas útiles, la mano de obra gratis de la agenda globalista, digitada desde la Rockefeller Foundation, a través de su séquito de ONGs, como Greenpeace, Amnesty y tantas otras. ¿Y cuáles son sus objetivos? El negocio por la ecologización de la energía global y el decrecimiento de las naciones, bajo la excusa del fantasma, del cuco, del cambio climático. Porque repasemos los números del 2019 respecto de las emisiones del dióxido de carbono. Argentina, redondeando, en el 2019 produjo 200.000 kilotoneladas de dióxido de carbono. Es decir, en el ranking de 184 países del 2019, ¿saben dónde se ubicaba Argentina? ¿En qué puesto? En el puesto 155. Repito, de 184 países del ranking productores de dióxido de carbono del 2019, Argentina ocupó el puesto 155. Entonces, ¿cuál es el sentido detrás de todo esto? Y si analizamos también ese ranking, tenemos en el primer puesto a China, con 11 millones y medio de kilotoneladas producidas. Le sigue Estados Unidos con 5 millones y luego India con 2 millones y medio. Peor aún, China produce la sumatoria de los 5 países siguientes. Entonces, y también recordemos, China no firma ningún acuerdo medioambiental que todos los demás países sí. El mercado la industria de China domina el mercado. Entonces quieren aplastar las industrias de los países desarrollados, pero a China no la tocan. Y encima, los kirchneristas y los macristas se subordinan bajo esta agenda. Cuando Argentina tiene terribles niveles de pobreza, terribles niveles de desempleo. ¿Cuál es el sentido de todo esto? No hay ninguno. Entonces, ¿vamos a seguir permitiendo que quieran subordinar a nuestro país bajo una agenda que no tiene ningún sentido y que va completamente en contra de nuestro interés nacional? Totalmente. La verdad que hay muchísimas contradicciones en esta agenda verde. Por un lado, a ver, nuestro país es un país donde abunda el gas hace muchos años y nuestra matriz energética depende fuertemente del gas, que justamente es la energía menos contaminante de todos los hidrocarburos y es energía barata. También tenemos fuerte desarrollo nuclear, somos pioneros y líderes en la región y aunque es una energía que no contamina en la operación, todas esas ONG que muy bien mencionó Cande, laburan para que no desarrollemos este tipo de industrias porque según ellos pueden ser malas, repasando casos muy específicos que tuvieron otros países como algún terremoto en Japón, lo que pasó en Chernobyl, pero la realidad es que hay un interés fuerte en que países como el nuestro no se desarrollen en estas tecnologías de punta. En cambio, o sea, teniendo desarrollo nacional, somos de los nabos que salen a importar centrales, ya sea Rusia, ya sea China, salimos a importar cosas que sabemos hacer localmente. La verdad que insertar fuertemente renovables en nuestro país no solo encarece el costo de la energía, sino que además a nosotros no nos falta generación, nos faltan líneas de transporte, de transmisión de alta tensión para poder seguir trayendo la energía desde donde se genera hacia el centro de consumo. Y además, por otro lado, las redes eléctricas están colapsadas. Entonces, si se impulsara fuertemente la venta de autos eléctricos mediante subsidios, impuestos a la nafta, impuestos al CO2 o lo que quieran inventar, la realidad es que vamos a terminar colapsando las redes que ni siquiera hoy pueden abastecer la demanda actual. Encima, miremos qué ridículo que es todo esto, porque veamos el caso de Alemania. Alemania cerró sus centrales nucleares. Recordemos que la energía nuclear no produce 0 emisiones. Ahora el otro día, hace un par de días,
salió Greta Thunberg a decir que Alemania es el principal victimario del cambio climático. ¿Por qué? Como cerró sus centrales nucleares, Alemania pasó a consumir mucho más, es decir, el carbón pasó a ocupar mucho mayor su matriz energética. Y por otro lado, pasó a comprarle mayor energía a Francia, pero la energía de Francia, más del 70%, es de centrales nucleares. Entonces, primero Alemania cerró centrales nucleares para cuidar el ambiente y qué sé yo. Ahora, pero claro, ahora está usando más carbón. Y ahora Greta salió a decir que Alemania es el principal victimario. Entonces miren lo ridículo que es esto, no tiene ningún sentido. Pero de nuevo, a China nadie la toca. La verdad que es así. Nosotros tenemos, digamos, el don de haber recibido tierras con recursos. Nosotros tenemos que desarrollar el litio para aprovechar esto que nos va a traer ingresos por exportaciones. Tenemos que tratar de industrializarlo, por supuesto que también. Tenemos que incentivar el desarrollo de Vaca Muerta, no solo para tirar un gasoducto a Bahía Blanca y tratar de exportarle al mundo, porque la realidad es que el gas va a ser el combustible de acá a los próximos 30 años de transición. Y también tenemos oportunidades con, por ejemplo, Bolsonaro, que estaba trabajando para que impulsemos un gasoducto a Brasil. O sea, Brasil es una creciente demanda, un buen aliado como vecino, que no solo importa gas, lo produce, lo importa de Bolivia, tiene que importar más de nosotros, porque la realidad es que tiene que seguir creciendo. Entonces, solo ideológicamente cerrado, con los ojos vendados, uno puede decir que en base a la agenda ambiental no debería desarrollar Vaca Muerta, no debería desarrollar la minería del litio y demás. Y eso justamente es la contradicción ideológica que tienen los ambientalistas, porque la realidad es que el futuro ambiental que proponen sin baterías no funciona, pero tampoco les gusta la minería de litio. Rara la izquierda de hoy, ¿eh? Claro, como bien mencionó Nico, ¿cuál es la situación de Argentina respecto a su matriz energética? Casi el 90% de nuestra matriz energética la ocupan el gas y el petróleo. El gas en un 53% y el petróleo en otro 26%. Por otro lado, hablando de los recursos que tiene nuestro país, nuestro recurso tiene altísimos niveles de reservas de gas y de petróleo no convencional. Pero ahora, si nos dejamos aplastar por esta agenda ambientalista que va en contra de nuestro interés nacional, entonces no podríamos desarrollar, porque siempre intentarían poner trabas para el desarrollo del gas y el petróleo no convencional, porque el clima y el ambiente, pero casi el 90% de nuestra matriz energética depende de los hidrocarburos. Entonces, no proponen soluciones, o las proponen pero son delirantes. Argentina se tiene que desarrollar, Argentina tiene que bajar los niveles de pobreza, Argentina tiene que crear empleo. Una vez cubiertas esas necesidades, una vez que tengamos el superávit de Suiza, si quieren, ahí podemos ver qué hacemos con la plata que sobra. Ahí podemos invertir en renovables y demás. Pero mientras tanto, Argentina se tiene que desarrollar. No podemos dejarnos manipular por agendas globalistas. Es interesantísimo lo que acaban de exponer Candela y Nico, porque justamente ahí está uno de los principales problemas que tenemos, que es que no tenemos conciencia territorial. No tenemos conciencia efectiva de que somos el octavo territorio del mundo, que tenemos una de las mayores reservas a nivel mundial de gas, de yacimientos no convencionales, por ejemplo. Entonces, tenemos esta izquierda, como decimos, rara, ¿no? Porque no te habla de litio, que vendría a ser un discurso que podría aprovechar la izquierda, que quizá en otro momento lo hubiera aprovechado. Pero tendríamos una verdadera política internacional la cual generaría un lugar para Argentina en el mundo. Y de vuelta, insisto con lo de la conciencia territorial, porque Candela recién dijo, podríamos tener un PBI o una productividad acorde a un país muy desarrollado como Suiza. Hay provincias en Argentina que podrían tener esa productividad, no la Argentina, hay provincias que podrían, sobre todo si te vas al tema del sur. Pero ahí tenés a los estúpidos estos del discurso verde, del ecologismo, que te dicen, no a los salmones.
y le regalamos el negocio al Reino Unido de Gran Bretaña, al Commonwealth con Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Chile. Es decir, estamos sometidos a la política de estos tilingos, de estos tarados que no entienden nada, que solo viven en Capital Federal, que no entienden cómo se compone el territorio nacional, que no saben lo que es una economía regional, que no entienden cómo funciona el campo, que se piensa que el campo simplemente es el recurso para saquear y después gastar en planes sociales. O sea, realmente estamos ante una casta de delincuentes. Tomemos dimensión, porque nos están robando lo que realmente es por antonomasia nuestro, que es nuestro potencial para poder despegar, para ser una Argentina potencia. Pero acá tenemos a los estúpidos K, M, y también de Manuela Castañera y todo el MAS y la izquierda y la mar en coche. No, militemos la conciencia verde, acción contra el cambio climático, anticapitalismo, le llegan a decir. Manga de estúpido, ¿cómo anticapitalismo? Discurso que lo financian y agenda que la financia el príncipe Carlos del Reino Unido, el director de la Shell. De vuelta, rara esta izquierda, rara. Totalmente. Recordemos que, perdón, agrego una cosita Dale, más. dale. Como decías, Lucas, recordemos que Manuela Castiñeiras milita el anticapitalismo utilizando el último iPhone, que cuando la encararon en la televisión por esto, ella salió a decir, no te metas, yo me puedo comprar lo que quiero, el iPhone está producido por trabajadores, no otra cosa. Entonces, fíjense cómo corriéndola a Manuela termina defendiendo la propiedad privada. Qué rara que es esta izquierda. Totalmente. Y bueno, la realidad se impone, ¿no? La querida izquierda que te habla en contra de los machos heteronormativos, capitalistas, pero los financia Jorgito Soros, ¿no? Pero bueno, sigamos con esta nota del tema de las baterías. ¿Qué oportunidades presenta esto para Brasil? El economista Edmar Almeida, investigador del Instituto de Energía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, estima que la demanda estadounidense puede generar oportunidades para producir baterías en Brasil y otros países de la región. A medida que la industria de las baterías gane terreno, el tema de la cadena de producción de baterías asumirá un carácter estratégico. Brasil ya tiene industria de baterías bien consolidada, entonces puede abrir nuevas oportunidades, señala Almeida, que cree además que la mayor oportunidad de cooperación para Brasil radica justamente en el segmento de las energías renovables, que es una herramienta fundamental de la transición energética a la que aspira Biden. A pesar de la postura negacionista del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil tiene una de las matrices energéticas más limpias del planeta, con alrededor del 46% de la energía producida a partir de fuentes renovables, principalmente dado por las grandes represas hidroeléctricas que tiene nuestro vecino. Bueno, y veamos este tema también muy delicado que la nota también menciona al Amazonas. La conservación del Amazonas podría ser el tema más delicado entre la relación entre Bolsonaro y el nuevo presidente de Estados Unidos. Los planes de Biden para preservar el bosque no se limitan a posibles represalias económicas. Durante su campaña ya propuso la creación de un fondo de $20.000 millones con otros países para garantizar la protección de la Amazonía. Y en agosto del año pasado, Bolsonaro rechazó la ayuda financiera de los países del G7, anunciada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para combatir los incendios forestales en la Amazonía. La decisión se atribuyó a la necesidad de mantener la soberanía sobre la región, lo cual me parece perfecto. No sé qué opinan, chicos. Bueno, viste, de vuelta, la realidad se impone, Nicolás, es así. La realidad se impone. Puedes decirle negacionista a Bolsonaro, pero al final es el que más impulsó la variedad energética y sobre todo el desarrollo de las renovables. Renovables, obviamente, en complementariedad con el resto de la matriz energética brasileña. De vuelta, cuando tuvieron que aprovechar el petróleo que le pudo proveer Venezuela, lo aprovechó. Y ahora pueden darse el lujo de decir somos uno de los países que menos contamina. No nos mintamos más, los negacionistas son toda esta manga de tilingos que militan cosas que no conocen cuál es su origen. Esos son los negacionistas, porque niegan la realidad, viven negando la realidad. La realidad es que militan para causas de tipos que son en realidad aquellos supuestamente capitalistas que ellos critican. Acá hay una cosa muy clara, con el Eco-Mercosur nos quisieron meter también el caballo de Troya, desde el gobierno. Y Bolsonaro obviamente no se presta a esas idioteces. Bolsonaro dice, yo no voy a recibir fondos de toda esta manga de atorrantes que me quiere venir a decir a mí cómo administrar mi propio patrimonio, mi propio territorio. Y tiene razón. Y
de vuelta, qué rara esta izquierda. En vez de ponerse del lado del líder sudamericano que defiende la soberanía, se ponen del lado de los globalistas. A confesión reparte, relevo de prueba. Para colmo, la izquierda, fíjate qué tan poco popular se volvió, que tiene que adoptar, digamos, lo importado. No es capaz de defender a un líder popular de su propia región, que encima aprovecha todo lo que le da su territorio, los recursos. Es capaz de generar variedad y de eso sacar el mayor provecho posible y demostrando que no es tan destructivo como se lo quiere mostrar. A Bolsonaro los medios progresistas lo muestran, lo demonizan y claramente, como bien van sosteniendo ustedes, chicos, y como lo marcaste vos, Lucas, la realidad se impone. Los datos de Brasil van mostrando que la izquierda y cierto, bueno, los sectores progres se equivocan y es ridículo cómo le toman el pelo hasta a su propia militancia, haciéndoles creer que la causa por la que luchan es genuina y puede llegar a beneficiar a la mayor parte de la población, a las mayorías. Es algo que con el tiempo, dentro de lo que es la batalla cultural, hay que empezar a revertir, porque si no, en países como el nuestro, que están totalmente comprometidos por parte de las dos coaliciones que se vienen alternando el poder y que al parecer va a seguir así un tiempo más, que ojalá que no pase, si llega la reta, ¿no?, al poder también, donde vemos que la ciudad de Buenos Aires es netamente pro agenda globalista, crítica de lo que es el gobierno de Bolsonaro. Santilli ya dijo que se identificaba más con Lula. Entonces hay que empezar, dentro de lo que es la batalla cultural, también empezar a mostrar todo esto. ¿Quiénes son los que en realidad quieren beneficiar a sus pueblos y quienes solamente tratan de imponer ideologías y dogmas que los idiotas útiles la militan y piensan que están cambiando algo por tratar de encajar y tener una identidad dentro de un movimiento masivo, y en realidad están destruyendo su propio futuro. Recordemos cuando Macron dijo que el Amazonas era patrimonio del mundo. Y esto es muy, pero muy peligroso, porque si hipotéticamente el día de mañana avanzaran sobre el Amazonas de alguna manera, ¿quién no nos asegura que no suceda lo mismo en un futuro con nuestra Patagonia, que está llena de recursos y llena de minerales? Entonces, todos los países de Latinoamérica deberían estar muy atentos y, por sobre todas las cosas, muy unidos en que jamás ocurra algo de este tipo, que jamás ocurra un avance de algún país sobre los derechos y sobre el territorio intrínseco de cada país. Por otro lado, agrego un dato sobre el litio que mencionaron, porque muchos desconocen el poder estratégico de este mineral y también muchos desconocen sobre el famoso triángulo del litio. ¿A qué se llama el triángulo del litio? Es la mayor reserva de litio del mundo. Está conformada por Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, ojo con eso. Y por otro lado, ¿quién concentra la producción de las baterías? China, en un 70%.
China concentra la producción de las baterías de litio. Entonces, es un mineral súper estratégico respecto no solo a las baterías, sino a todos los desarrollos tecnológicos que se vienen en un futuro. Entonces volvemos. La posición estratégica que tiene Argentina respecto de los recursos que tiene no es un dato menor. Hay que proteger nuestros propios intereses y no hay que permitir que ningún país avance sobre nuestros territorios. Totalmente. Bueno, vamos con el tema final, si les parece, porque es realmente el motivo de este podcast, que es los discursos de la Asamblea General de la ONU del 2021. Vamos a escuchar primero el de Alberto Fernández, que fue subido en el canal de la Derecha Diario, para después contrastarlo con qué dijo Bolsonaro. Llego a este magno foro en momentos únicos para la humanidad, donde enfrentamos una triple pandemia común en el país: la pandemia de la inequidad global, la pandemia del cambio climático y la pandemia del COVID-19. No se trata de un mero cambio de tendencias, sino de un real cambio de el grito de la tierra herida que conjuga con el grito de pueblos enteros sumergidos en la desprotección y la tragedia. La pandemia ha mostrado la globalización de las injusticias y al mismo tiempo la vulnerabilidad que va más allá de la salud. También la pandemia despertó el riesgo de la codicia, el derroche y la lentitud para ofrecer respuestas solidarias a los problemas globales. Por eso mismo, quiero enfatizar ante esta asamblea la convicción de que las vacunas contra el COVID-19 deben ser bienes públicos. Argentina celebra la propuesta en materia de patentes en el marco de la OMC, con el objeto de contribuir a promover la producción, la competencia y el desarrollo local de las vacunas. Políticas públicas centradas en un decidido apoyo a la investigación y el desarrollo. Desde nuestro país hemos logrado integrarnos a las cadenas productivas globales de 2 vacunas internacionales. Contamos con una capacidad de producción del ciclo completo que nos permite incorporar nuevos. Primero que nada, este tipo es un hipócrita. Habla de injusticias cuando se chorearon las primeras vacunas y se privilegiaron ellos. Y después, bueno, toda la joda que hicieron en Olivos, mientras ellos, bueno, con la joda loca y la injusticia de que la gente no viva su vida, no despida a sus muertos, no vea a su familia, no nada. Ellos sí, pero bueno, Alberto va a la ONU y te habla de injusticia, cuando él como presidente hizo absolutamente todo lo contrario con su pueblo, llevándolo a la pobreza que estamos viviendo ahora. Y segundo, tratar de encajar o reclamarle al mundo una injusticia que él totalmente avala, cuando adopta todo lo que le dicen. O sea, se queja por un lado, pero después todo el sistema de matriz económica en lo que es desarrollo productivo, desarrollo social, es increíble. Se queja de injusticias, pero acá siguen el manualcito sin saltearse ningún párrafo. Y
por otro lado, veamos qué contraste fue lo que dijo Alberto respecto de lo que dijo Bolsonaro, que dijo, nosotros logramos salir del socialismo. Entonces, y también dijo que la ONU era un instituto que no servía para nada, absolutamente para nada. Entonces podemos ver la actitud de un verdadero patriota que defiende los intereses de su propio país y no se deja gobernar o aplastar por agencias de turno que tienen intereses completamente opuestos. Sí, no como hizo Alberto, quien sigue paso tras paso, orden tras orden de estos organismos supranacionales. Y también acá también podemos ver que no existe grieta alguna, porque Larreta, todo lo que hizo en la capital federal, también fue estando de acuerdo con esta bajada de línea respecto a esta agenda. Entonces, por eso el título de este espacio, Patriotas contra Globalistas. ¿Qué tipo de presidente queremos? ¿Un patriota que defienda los intereses de nuestro país? ¿O un títere globalista? No solo un títere de Cristina, porque eso de última es lo de menos. Es un títere peor aún, de intereses internacionales que no sirven para nada, que van en contra de lo que realmente necesitamos como argentinos de bien. Sí, tal cual, tal cual. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos. Y esto que escuchamos es solo un fragmento. Obviamente por cuestiones de tiempo, si no nos extenderíamos mucho, no podemos obviamente abarcar todo el discurso de la Asamblea General de la ONU. Pero menciono algunas cosas que sí dijo además de esto. Volvió a hablar, bueno, lo dijo acá, volvió a hablar de bien público global. ¿Sí? Lo mismo que dijo cuando aceptó no solo la Agenda 2030, sino también el gran reinicio propiciado por el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Y de vuelta volvió a tener esta evocación New Age del ciudadano del mundo, otra tilingueada típica de un gobierno progresista que odia todo atisbo de identidad nacional, odia la Argentina profunda, odia la soberanía. Bueno, es más, él también se encargó de resaltar que ellos, su gobierno, porque no representa a los argentinos, ellos no son soberanistas, dijo. Nosotros no somos soberanistas, dijo. Así que bueno, la postura es clara desde el inicio. Luego habló de la necesidad de confluir mecanismos impositivos en un solo esfuerzo global. Traducido, los impuestos deben ser globales. Se ve que no le alcanza con los que se cobran desde el mismo estado presente ocupado por él y sus amigos globalistas. Se habló de mecanismos de solidaridad global para evitar el deudicidio y todo lo que tiene que ver con la deuda que él convalidó y que él la profundizó también. O sea, habla de reforzar los mecanismos supuestamente de solidaridad global para destinar fondos comunes a los países en desarrollo. Yo digo, ¿cuándo esto sirvió? Porque esto se viene hablando desde por lo menos los años 70, 80, después en los 90 se profundizó. Yo digo, ¿desde cuándo sirvió esto de que hay fondos comunes destinados a los países, entre comillas, en vía de desarrollo, subdesarrollado? Hay que decirlo así. No estamos en vía de desarrollo, menos con un pelele de esto. O sea, de vuelta, esto además de ser una pantomima grotesca que pretende generar un sistema de IFES planetarios, nos recuerda que en realidad son todas estas políticas de subsidios perpetuos, son de origen globalista, vienen del FMI, del Banco Mundial. Eso no lo tenemos que perder de vista. El otro día, por ejemplo, veía un video, mira qué diferencia, ¿no? con otros proyectos de la región. El otro día veía un video de promoción del senador uruguayo Guido Manini Ríos, que pertenece a la coalición de gobierno. Se reunió con el vice de Brasil y con otras autoridades para tratar proyectos de infraestructura. Mientras tanto acá, ¿cuál es la promesa para llegar a noviembre? La maquinita y más subsidios. O sea, ¿se ve la diferencia entre los discursos buenistas, pero siempre vacíos, llenos de demagogia, y por otro lado, menos palabras, pero más hacer? La política en última instancia son decisiones, sobre todo la alta política. Y no tomar una decisión es tomar una decisión también. Y en el caso de Alberto Fernández, en profundizar la decadencia de la Argentina. Y cabe destacar, simplemente voy a agregar a todo lo que dijeron,
parece que el tipo no solo no está en sus cabales cuando habla, sino que además lo único que hace es echarle la culpa a la pandemia, porque el pero Macri ya fue suficiente y ahora es pero el bicho. Pero bueno, siguiendo con el tema, bueno, ¿qué respondió Bolsonaro? ¿Cómo sorprendió al mundo con un discurso a favor de la libertad y el capitalismo? Fue sin el filtro de los medios en un discurso de la ONU, donde expuso las falsas narrativas creadas por los grandes medios de comunicación en relación a su gobierno y afirmó que Brasil cambió porque tienen un presidente que cree en Dios, respeta la Constitución y a sus Fuerzas Armadas, valora a la familia y debe lealtad a su pueblo. Es un montón lo que está diciendo. Por primera vez desde que empezó la pandemia, las palabras del mandatario brasileño pudieron llegar a todo el mundo de forma transparente sin los filtros de los grandes medios de comunicación. Y de hecho fue lo primero que Bolsonaro resaltó al decir que este evento quería mostrar un Brasil diferente a lo que se publica en los periódicos o lo que se ve en la televisión. Bueno, hizo hincapié en diferenciarse del gobierno anterior, encabezado por Lula y Dilma, al recordar los casos de corrupción, el quiebre de las empresas estatales, el financiamiento de obras en los países comunistas. Según Bolsonaro, Brasil estaba al borde del socialismo, pero ahora todo eso cambió. En 2 años y medio, a través de una gestión honesta y comprometida, el país superó las expectativas. La actual gestión se caracterizó por eliminar y reducir los impuestos, ampliar el sector privado, invertir pesado en la infraestructura y traer inversiones al país. Para el mandatario, Brasil tiene todo lo que buscan los inversores, un gran mercado de consumidores excelentes activos, una tradición de respeto por los contratos y confianza en nuestro gobierno. Brasil no solo destacó en el escenario económico, sino también en el ambiental, algo muy importante para los estándares mundiales hoy en día en materia de desarrollo sostenible, rompiendo con las narrativas falaces de los jefes de Estado, artistas, influencers, activistas y sobre todo la preservación de sus selvas y mares. Bolsonaro recordó que el país hoy tiene la legislación ambiental más completa del mundo, una agricultura moderna y sostenible, energía proveniente de fuentes renovables e industrias de bajas emisiones. Respecto de la Amazonia, como veníamos comentando antes, nos dijo que el 84% de la selva está intacta y alberga la mayor biodiversidad del planeta. Solo en el mes de agosto hubo una reducción del 32% en la deforestación en comparación con agosto del año anterior. Y enfatizó qué país del mundo tiene una política de preservación ambiental como la nuestra. Están invitados a visitar el Amazonas. Solo en los primeros 7 meses del año creamos aproximadamente 1.800.000 nuevos puestos de trabajo, resaltó Bolsonaro, y más allá de posicionarse entre los países que más vacunaron a todo el mundo, además destacó que defiende las libertades individuales, la autonomía de los médicos para indicar los tratamientos y rechaza, obviamente, el pasaporte sanitario. El líder de derecha finalizó su discurso recordando la manifestación del día 7, considerada como la más grande de la historia del país, en la cual millones de brasileños salieron a las calles para pedir por la libertad, luchar contra la censura y las prisiones arbitrarias por parte de la Corte Suprema en apoyo al presidente Bolsonaro. Bueno, las palabras de Bolsonaro fueron como un balde de agua fría para todos los que venían ocultando la verdad sobre su gobierno. Hizo que con su nombre alcanzara el segundo puesto mundial en las búsquedas de Google. Un comentario, Nico. Está entre nosotros el amigo de la casa, Francisco Sánchez. Te mandé invitación a hablar si querés, Francisco. Si no, hasta que Francisco se conecte, Augusto, ¿querés comentar algo sobre lo que acaba de mencionar Nicolás? Es algo más de lo que venimos hablando. Aprovechó Bolsonaro a mostrar las mentiras que se vienen diciendo de su gobierno. Acá en Argentina, si uno veía los medios de comunicación, era demonizar a Jair. Cosa que después uno iba viendo con las marchas que se fue generando, uno va viendo, cosa que la gran mayoría no lo hace, pero vas investigando qué pasa en Brasil, cuál es la realidad de Brasil, la pelea que tiene interna, y te das cuenta que tiene una gran pelea con el Tribunal Superior y las ganas que tienen de que vuelva Lula. Pero claramente esto es todo orquestado desde afuera. Entonces, la verdad fue muy bueno
los puntos que fue resaltando de lo que fue haciendo durante su gobierno y lo que espera hacer, demostrar a un país distinto al que le pinta, con políticas públicas que van cambiando el rumbo, van generando empleo, encima en consenso con otras fuerzas políticas, porque van logrando leyes para generar reformas que le están yendo bastante bien. Un gran apoyo popular con todas las marchas que se ven. La realidad muestra que Bolsonaro es un líder destacable que tiene una buena lectura de la realidad y está aplicando lo que beneficia a Brasil, ¿no? Tal cual. A pesar de que los medios quieren constantemente demonizar a Bolsonaro, Brasil fue uno de los países que más rápido se recuperó del retroceso económico que causó la pandemia a todos los países y la tiene muy difícil respecto a lo que enfrenta en la Corte Suprema, porque recordemos que de los 11 miembros de la Corte Suprema en Brasil, 10 son socialistas, 10 están en contra de Bolsonaro. Por eso Lula pudo salir de la cárcel, no porque no fuera verdad la corrupción que cometió, sino porque al tener 10 de los 11 jueces de la Corte Suprema a tu favor, accedes a ciertas maniobras, y por eso Lula está libre, no por otra razón. Y también por eso Bolsonaro no pudo aprobar el voto auditable. Recordemos que Brasil tiene el voto electrónico y ya está demostrado que es el más fácil, con el que más fácil se puede cometer fraude. No por nada, el voto electrónico está prohibido en numerosos países de Europa. Pero Bolsonaro no pudo aprobar el voto auditable, por lo tanto, la realidad es que las próximas elecciones de Brasil están muy comprometidas. Si no las gana por una diferencia abismal, va a ser muy peleado como le pasó a Trump en Estados Unidos. Esa porción que puede llegar a ser fraudulenta, ¿no? Creo que la conclusión en esto me parece que es algo que ya lo dijimos en este podcast. La realidad se impone. Los medios te pueden tirar con todo. Pueden decir que sos un dictador, que sos el peor presidente de la historia, aunque probablemente sea uno de los mejores que tiene la historia. Puede decir todas las calamidades, mentiras, injurias, calumnias que pueden existir. Sin embargo, esta es la importancia de construir poder nacional. Esta es la importancia de, justamente, a partir de defender el interés nacional y potenciar los distintos sectores del país, se puede tener la fuerza para ocupar un lugar importante en el cual el mundo va a escuchar lo que vas a decir. Porque no es una cuestión de pedir por favor el micrófono, es una cuestión de que te lo ganás. Los derechos no son una cosa que te regala alguien, te los ganás. De la misma manera, justamente, que Brasil pueda hablar y que sea un actor escuchado en el mundo, se lo ha ganado. Y eso significa que, más allá de cualquier censura, más allá de cualquier persecución por parte del Poder Judicial o de la prensa, quedó evidenciado ante el mundo cuáles son los resultados. Cuáles son los resultados de que un patriota gobierne. Y que lejos de ser un irresponsable, como se lo trató también a Trump, es en realidad quien mejor entiende de cómo hacer acuerdos a nivel internacional, pero acuerdos que sean realmente voluntarios y que beneficien a todas las partes, a las dos partes en caso de un acuerdo bilateral, o en el caso de un acuerdo, por ejemplo, como quiere hacer con la Unión Europea. Brasil tiene con qué, puede hacerlo, se puede dar ese lujo. En cambio, nosotros queremos pretender hacer acuerdos o firmar acuerdos globales con todas estas entidades, las cuales no la eligió nadie. O sea, imagínense,
nos estamos quejando de la situación con Alberto Fernández, y Alberto Fernández fue elegido. Imagínense una institución internacional la cual no la elige nadie. Entonces es importante que pensemos qué instituciones queremos, qué instituciones necesitamos para que justamente asegure que lleguen los mejores representantes del interés nacional a la presidencia, a los puestos legislativos, a los distintos puestos de decisión, de toma de decisiones. Porque acá lo que falta justamente es tomar decisiones. Tenemos que parar un poco con esa discusión estúpida de decir cuál es la mejor ley para sancionar. No, sancionemos el aborto, no sancionemos todo otro. Todas discusiones que no sirven para nada. ¿Por qué no generamos justamente en esta batalla cultural la decisión imperiosa, bueno, valga la redundancia, de que Argentina necesita que se tomen decisiones? Y que en todo caso, todo lo que sea debatible tiene que ser puesto bajo la prioridad del interés nacional. Si no se tiene en cuenta eso, vamos a seguir dando vueltas sobre discusiones de, bueno, los tilingos que reclaman por un mundo igualitario, equitativo y que nunca va a llegar. Y que siempre va a ser una promesa, es como perseguir el arco iris, siempre se va a patear, siempre va a estar adelante. Pero acá vemos resultados. Con lo de Bolsonaro vemos resultados. Y creo que así como Bolsonaro tiene la oportunidad de ver qué es lo que pasó en Estados Unidos, que a pesar de todo lo que hizo Trump, no llegó a ganar, él tiene la oportunidad para tratar de hacer lo posible de achicar ese margen. Y tenemos la oportunidad nosotros, como siempre hablamos de que somos el delay del mundo, siempre todo nos llega tarde a nosotros, bueno, la podemos ver antes entonces. Tenemos que recuperar esa discusión estratégica. ¿Qué necesitamos como argentinos? ¿Qué necesitamos en Sudamérica? ¿Con quiénes nos vamos a aliar? Porque si no, la agenda nos la impone otro. Como bien mencionaste, Lucas, tenemos el ejemplo de Bolsonaro y como también tuvimos el ejemplo de Trump, dos personas que pusieron primero el interés de sus países por encima de todo interés extranjero, por encima de todo interés de cualquier institución globalista. Trump, los números económicos de Trump antes de que comience la pandemia fueron excelentes, logró crecimientos récord en todos los ámbitos, niveles de desempleo los más bajos en la historia. Como hemos mencionado en el espacio de hoy, Brasil fue uno de los primeros países que más rápido se recuperó luego de las caídas económicas que causó la pandemia. Entonces, dato mata relato. Por más que todos los medios se cansaron de demonizar a Trump, todo lo que pudieron, todos los medios del mundo, y siguen demonizando a Bolsonaro hoy en día, no solo en la Argentina, también en todo el mundo. Pero él con sus resultados económicos están a la vista. La realidad supera todo. Entonces, volviendo a la pregunta que nos tenemos que hacer como argentinos, ¿qué tipo de líderes queremos nosotros? ¿Queremos un líder como Trump, como Bolsonaro, que defienda el interés nacional, que ponga las necesidades de los argentinos de bien por encima de cualquier capricho, de cualquier agenda globalista? ¿O queremos como lo que tenemos ahora, un títere que va en contra de todo lo que necesitan los argentinos? Un títere que solo nos vuelve más pobres, un títere que avanza sobre todas nuestras libertades. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Los argentinos se hacen esa pregunta a futuro? Porque después tenés mucho fatalista, como en Argentina ya está todo perdido, nada va a cambiar. ¿Y con eso qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar siempre en el pesimismo fatalista? ¿O vamos a intentar ponernos donde nos merecemos? Porque, como hemos mencionado también a lo largo del espacio, tenemos todos los recursos, somos el 8º país más grande del mundo, tenemos reserva de litio, tenemos altísimas reservas de hidrocarburos, altísimas reservas de gas, que como tocamos el tema ambiental, el gas dentro de los hidrocarburos no solo es una energía limpia,
comparándola con los demás hidrocarburos, ¿no? Sino que es una energía muy altísimamente eficiente. ¿Y qué? ¿No la vamos a utilizar porque Greenpeace no quiere? ¿Porque Amnesty no quiere? Ya Greenpeace le quitó el mercado de salmón a Tierra del Fuego. Arruinó miles de empleos, arruinó miles de familias. Primer país del mundo que abandona ese mercado. Pero Chile no lo abandona. Ahora, el mercado que abandonó Argentina lo va a copar Chile. Y destruyeron miles de familias en Tierra del Fuego, condenándolas al hambre o a que tengan que depender de un plan. ¿Esa es la Argentina que queremos? ¿Aplastada por estas agendas? Yo no estoy de acuerdo y ninguno de los que estamos conformando este espacio estamos de acuerdo con eso. A cerrar, Argentina para mí debería, la sociedad, exigir que los dirigentes generen una identidad como país, porque parece que somos muy moldeables a lo que quieren las entidades supranacionales, las grandes potencias. Parece que nos moldean a lo que quieren ellos y no sabemos nosotros mismos como país generar una identidad y en base a eso ubicarnos en el mundo y poder movernos dignamente con todo lo que tenemos. Ser un territorio tan rico y una sociedad pobre en todo sentido. Más allá de el 50% de pobres que dan los datos, no, a nivel político no tenemos objetivos ni estrategias, ni hablar a nivel geopolítico. Destruimos absolutamente todo lo que podemos, todo lo que nos puede llegar a hacer ricos. Entonces hay que generar dentro de la batalla cultural esta identidad como país, cosa que hizo bien el gobierno de Bolsonaro. Se le plantó a las grandes potencias y a las grandes corporaciones, entendidas por estas instituciones supranacionales que te marcan la agenda, y le dio identidad a Brasil. Eso es lo que debería llegar a ser Argentina dentro de los próximos años. Totalmente, la verdad que es muy necesario desenmascarar todas estas agendas que, como bien se viene mencionando, no solo no quieren que desarrollemos los recursos que tenemos, como el litio, vaca muerta o la energía nuclear, sino que también hay que explicarle a la gente y crear, como dijeron, una cultura nacional que es con un claro estilo de vida occidental, que simplemente queremos aumentar la calidad de vida y el bienestar de la gente y no tener que explicarle que en base a algo que no tenemos nada que ver, vamos a tener que salvar el planeta, entonces hay que dejar de usar el auto y hay que dejar de comer carne y un montón de pavadas que no aplican a un país con las características como el nuestro y con los problemas que hoy tiene nuestro país. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Gracias a los tres, como siempre. Gracias a todo el equipo de Causa que hace esto posible. Gracias a todos ustedes que estuvieron ahí del otro lado escuchando en este directo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. El canal de YouTube es Nueva Argentina y somos Causa-Argentina en Twitter, Telegram, Twitch y Instagram. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches a todos y buena semana. Un abrazo, chicos. Abrazo a todos, gracias por estar del otro lado.